Cáncer, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Cáncer, aquí con este 3 de bastos, se ve que muchos de ustedes han puesto en marcha algún tipo de plan y van a estar viendo los resultados. Aquí se ve que ustedes están planificando y se están preparando para algo que los va a llevar fuera de su ciudad. Esta carta me está hablando de que si es trabajo, si es negocio o si es tu vida personal, esta planificación es con alguien que viene del extranjero o alguien que ustedes tienen que ir al extranjero. Tiene que ver con personas que no viven en tu ciudad. Y aquí ustedes han estado preparándose por muchísimo tiempo para esto. Te repito, ya sea en el ámbito económico o en el ámbito personal, en el ámbito romántico. Y el paje de espadas me está indicando de que aquí ustedes van a estar investigando, van a estar averiguando y van a estar informándose. Van a estar informándose sobre las cosas legales que tienen que estar cumpliendo. Cuáles son quizás las normas o las regulaciones de ese lugar al que ustedes quieren quizás ir o de que esta persona llega. Esto me está hablando de las normas, de las costumbres y que ustedes podrían estar estudiando cuáles son las normas y cuáles son las costumbres de ese país extranjero al cual ustedes podrían estar yendo o con el cual ustedes estarían estableciendo algún tipo de comercio, o si es alguien en el plano personal, alguien que ustedes conozcan en el plano personal y está llegando a sus vidas, pues definitivamente ustedes van a estar averiguando, investigando cómo son las normas, cómo son las costumbres de ese lugar, qué es lo que tienen que hacer, cómo se mueve la vida en ese sitio, cuáles son las instituciones. En fin, ustedes van a estar haciendo una investigación bastante ardua sobre todo esto, ¿ok? Vamos a ver, Cáncer, cuáles cartas acompañan a este 7 de copas. Wow. Diga con este 7 de bastos, pues que ustedes van a estar defendiendo su posición, van a estar defendiendo su punto de vista frente a esta situación. Puede ser en un negocio que ustedes precisamente estén negociando con estas personas algún contrato, cuáles son las mejores condiciones para ustedes, cuáles no, o simplemente en una relación romántica también podrían estar negociando. Aquí hay personas que se van a estar oponiendo a lo que ustedes quieren, que no van a estar de acuerdo con lo que ustedes están haciendo o quieren hacer, sea en el plano romántico o sea en el plano económico. Pero ustedes acá están en una posición defensiva, en una posición donde tienen las de ganar porque tienen la razón, pero van a tener que enfrentar muchísimas situaciones o muchísimas personas que no están exactamente muy de acuerdo con lo que haces o con lo que quieres hacer. El 8 de bastos, acá vienen noticias e información rápida, buenas por supuesto, que te van a sacar de esa situación, te van a estar ayudando. Aquí vienen noticias, oportunidades, información, algo que hace que todo este movimiento se acelere, que este movimiento se dé rápido. El 8 de bastos es una de las cartas más rápidas del tarot, siempre lo digo cuando sale, así que aquí el movimiento se da espectacularmente rápido. Pero esas noticias, a pesar de que son buenas, podría estarte trayendo un poco de confusiones. El 7 de copas me está indicando de que aquí pueden haber confusiones, pueden haber cosas que no están del todo claras. Aquí la información sí es buena, llegó rápida, pero quizás a la velocidad que llegó no te deja como que procesarla toda. Aquí hay buenas oportunidades y otras que no son tan buenas. Aquí te va a tocar echarte para atrás, ver la figura completa y ver cuáles son tus opciones. Aquí hay posiblemente varias opciones y te va a tocar analizarlas detalladamente, todos los pros y todos los contras para no meter la pata y equivocarte, ¿ok? Y vamos con ese as de copas espectacular, Cáncer, que te ha salido pues aquí al final. Vamos para allá. Caballero de copas, Cáncer, me está diciendo de que aquí vienen propuestas, vienen invitaciones, vienen ofertas que son buenas, como el 8 de bastos que te decía. Aquí hay algo que llega, una noticia, una información que llega rápido y es súper buena. Pero el 7 de copas también estaba acá, donde todo no estaba claro. Y precisamente el caballero de copas te dice que sí, que las ofertas son buenas, que va a estar llegando esta invitación. Esto que llega es espectacularmente bueno, pero
pero no tiene un plan sólido detrás. Y entonces eso puede ser lo que te dé esa confusión. Sin embargo, el Caballero de Oros está indicando de que ese plan sólido sí se puede estar dando. Porque el Caballero de Oros me habla de estabilidad, de seguridad y de algo que aunque venga lento, sí viene, sí llega. Viene algo seguro, viene algo estable, aunque se mueva en cámara lenta para muchos de ustedes, pero definitivamente si es algo posible, si es algo que en este caso quizás no tenga un plan sólido detrás, pero si es algo que se puede estar materializando, si es algo que podría estarse haciendo realidad. Quizás necesite hacer algunos ajustes porque pueden venir con varias opciones. Si tomas la mejor opción, por supuesto, esto sí podría hacerse realidad. Y ese plan sólido que necesita detrás para volverse efectivo, pues aquí sí te lo está dando el Caballero de Oros. Lo que lamentablemente la parte utópica es que quizás a ti, por ejemplo, te digan, vas a obtener X cantidad de dinero en un negocio que comiences. Y tú digas, ok, fantástico. Y sí, vas a obtener esa cantidad de dinero. Sí la vas a obtener, pero no es exactamente en el tiempo que te dijeron que lo ibas a estar obteniendo. O para obtenerla vas a tener que estar haciendo otras cosas, ¿ok? Puede ser que sí, que se obtenga ese dinero, pero al cabo de un año de estar trabajando en el lugar o al cabo de un año de estar en ese negocio. Que si es algo estable, es algo seguro y económicamente, pues sí te va a traer dinero, pero esto viene con calma. Y en el plano romántico, señores, podría ser perfectamente alguien que sí que viene del extranjero, que ustedes han estado planificando, que van a hacer las cosas de acuerdo a las normas y a las costumbres, que viene con una invitación romántica, que viene que comiencen algún tipo de relación, pero en el momento que llega no tiene un plan detrás, no tiene como un plan de casarse, un plan de construir una familia, en fin, pero poco a poco sí podría estarse convirtiendo en una relación estable, en una relación duradera, en una relación que vaya más allá de lo que ustedes tenían planificado. Y si en la economía, pues por supuesto, ya les dije la parte económica que puede ser que al principio venga muy utópico, pero al final sí es algo que se va a estar estabilizando, señores. Y el as de copas, aquí al final llega felicidad, llega abundancia, llega prosperidad, llega logros, llega conquista, llega lo mejor de la vida para ustedes. El as de copas es felicidad, señores, abundancia, fertilidad en todos los sentidos, sea en el ámbito romántico, sea en el ámbito económico, sea en todos los ámbitos, porque evidentemente tú no puedes ser feliz si no tienes dónde dormir o si no tienes que comer o si no tienes una medicina para comprarte si coges catarro, ¿ok? Entonces tú puedes tener la familia mejor del mundo, el amor mejor del mundo, pero si tienes esas condiciones económicas precarias, pues vas a estar viviendo con miedo de que venga un viento platanero y te caiga un techo en la cabeza. Entonces así no sé feliz tampoco. La pobreza no me la romanticen, no me la pongan romántica y que no trae felicidad, ¿ok? El dinero solo tampoco, pero lo imita bastante bien. Entonces, acá este as de copas lo que me dice es que me hace el combo completo. Trae felicidad emocional y felicidad con economía. O sea, no te vas a comer el amor. El refrigerador va a estar lleno y los estantes también van a estar llenos de comida. También el as de copas, señores, me puede estar hablando de una pareja o de alguien que esté esperando tener un bebé. Si ustedes están esperando tener un bebé, si quieren tener niños, el as de copas también me está hablando de eso, de fertilidad, de abundancia en todos los sentidos, incluido en la llegada de un niño a la vida de muchos de ustedes. Vamos ahora con algo en el ámbito médico. Recuerden que tienen que tener cuidado en su salud, en su cuerpo. Recuerden que esto no es consejo médico. Si ustedes necesitan consultar a un médico por algo que les molesta, pues nada, es a un médico, no en una lectura de tarot donde van a resolver. Bueno, me sale aquí la carta del sol. El sol es algo que se ilumina, algo feliz que llega, una felicidad que llega. Si estábamos hablando de bebés, pues aquí evidentemente viene bebé. Pero también el sol me da una recomendación específica. Esta carta te lanza esa recomendación directa. Cuidado con los déficits de vitamina D, señores. Háganse un chequeo médico, revisen cómo están sus niveles de vitamina D, porque aquí puede haber un déficit de esa vitamina, ¿ok? Con todo lo que viene del sol. O salgan al campo, respiren aire puro. Esta carta puede estar hablando de esas cosas. Respirar aire puro, salir al exterior
y tomar sol. Falta de vitamina D me podría estar indicando esa carta. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles para ustedes. Y acá viene, wow, esta carta creo que había salido otro signo. Bueno, toma el siguiente paso. Te dice que dejes ir las viejas creencias y patrones que ya no te sirven para nada. Que te prepares para salir de tu zona de confort en orden de crecer y expandirte. Le salió el mismo signo que le había salido el 3 de bastos, donde me hablan de crecimiento y de expansión. Y que te prepares para salir de tu zona de confort. Así que esto no es casualidad, señores. Esto simplemente es reafirmación de esto. Y déjenme la frase en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Con un as de copas aquí, evidentemente la frase va a ser: yo recibo la prosperidad infinita del universo. Yo recibo la prosperidad infinita del universo. Cáncer. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.